Los estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Escuela de Economía, futuros economistas, bienvenidos a la primera clase de Matemática 2 de funciones de dos o más variables. Le habla el profesor Jesús Sánchez. Bienvenidos al curso. Estén muy atentos, vamos a usar dos colores durante la realización de este video. Cuando el color es amarillo es que usted debe recordar algo que debió ver en matemática 1, y cuando el color es naranja entonces es relacionado a lo que usted ya es nuevo, no debió haberlo visto. Chévere, entonces vamos a recordar de matemática 1 que una función es una triada de objetos x, y y f, donde x e y son dos conjuntos y f es una regla que hace corresponder a un elemento de x un único elemento de y. Es decir, hay que recordar que el dominio no permite elementos sobrantes y que x es la variable independiente mientras que y es la variable dependiente. Muy importante esta parte que dice que debe corresponder a un elemento de x un único elemento de y. Esto está en el libro de Jorge Sáenz de cálculo diferencial y pueden ondear un poquito mejor aquí. ¿Sí? Entonces tenemos este conjunto X que tiene un elemento aquí que yo lo llamo X minúscula y un elemento Y que tiene otro elemento que se llama Y o f de X. Algunos libros lo van a llamar f de X. ¿Sí? Entonces está el dominio, está el rango y la relación que une a estos dos elementos, a un único elemento, entonces es lo que llamamos función. Veamos el ejemplo 1. Sea la función f de X que va hacia Y, donde X tiene los elementos A, B y C, y Y tiene los elementos 1, 2, 3, 4 y cuya regla de f está dada por el gráfico adjunto. Entonces tenemos este conjunto X que tiene los elementos A, B y C y tenemos este conjunto Y que tiene los elementos 1, 2, 3, 4. Recordemos que el conjunto X es el dominio, el conjunto Y es el rango y está bajo esta relación, es decir, el elemento A está relacionado con 3, B está relacionado con 3 y C está relacionado con 4. Entonces el dominio decimos que son efectivamente A, B y C, los elementos A, B y C. No tiene elementos sobrantes el dominio. Y el conjunto de llegada, bueno, es 1, 2, 3 y 4, pero el rango solamente es 3 y 4, porque solamente está relacionado el 3 y el 4 con un elemento del dominio. ¿Sí? Entonces la regla establece que f de A es igual a 3, f de B es igual a 3 y f de C es igual a 4. Esto debe tenerlo bastante claro, debieron haberlo visto en su primer curso de matemática 1. Continuemos entonces. Vamos a ver un ejemplo netamente matemático. Hallar el dominio y el rango de la función g de x igual a 2 entre x menos 1. Recordemos que la división entre 0 no está definida, por lo tanto x menos 1 debe ser distinto de 0 y x debe ser distinto de 1. Entonces el dominio son todos los reales menos el 1. No le puedo dar el valor 1 porque entonces se hace 0 el denominador y la división entre 0 no está definida. El rango despejando x, bueno, aquí hacemos el despeje respectivo y te aparece que al final x es igual a 2 entre y más 1. Entonces y debe ser distinto de 0 porque se esta parte ya ustedes lo vieron el semestre pasado o el año pasado. Entonces el rango de y son todos los reales menos el 0. Vamos a ver el gráfico utilizando nuestro gráfico de álgebra. Sí, aquí está la función g de x igual a 2 entre x menos 1. Es ese gráfico verde que están allí, pero recordemos que tenemos dos asíntotas, una horizontal y una vertical, ¿sí? Que ya lo vamos a colocar aquí. Recordemos que x no puede ser 1 y y debe ser distinto de 0. ¿Ven las asíntotas? Hay una asíntota roja y una asíntota azul. Nótese que su gráfico verde jamás toca las asíntotas. Se puede acercar lo más que pueda, pero nunca va a tocar ni para x igual 1 ni para y igual 0. Entonces continuemos. Ahora sí entramos directamente a función real de dos variables reales. Una función real de dos variables es una función donde el dominio pertenece a R, tal que, bueno, z es igual a f de x y, donde es un conjunto o un subconjunto de R2. El conjunto del dominio de f es el dominio de la función y puede verse como una región del plano XY. El rango, entonces, sí pertenece a todos los reales en la mayoría de los casos. ¿Sí? Entonces tenemos un conjunto que se va a estar relacionado, o sea, dos elementos que
al estar unidos lo vamos a tener relacionado como elemento en Z. ¿Sí? Entonces, esta función va de R2 en R, porque yo tengo que darle dos valores reales, porque voy a darle un valor a X y un valor a Y, para poder obtener un valor en Z. Entonces, veamos el ejemplo. Hallar el dominio del rango de esa función que está allí. G de XY igual a raíz cuadrada de 36 menos 9X al cuadrado menos 4Y al cuadrado. Entonces te debe decir que va de R2 en R. ¿Por qué de R2? Porque tiene valores para X y para Y. Tengo dos variables independientes para obtener una variable dependiente. Veamos la solución. Recordemos que todo lo que está dentro de la cantidad subradical debe ser mayor o igual que 0. Entonces, si yo hago aquí el despeje respectivo y multiplico por menos 1 a ambos lados, entonces le tengo que cambiar el sentido a la inecuación. Y esto es una cónica. Recordemos que esta cónica, cuando es igual a 1 o menor o igual a 1, entonces es una elipse. ¿Sí? Entonces hallamos que este es el dominio que debe pertenecer a R2 y el dominio de la función está conformado por los puntos de plano que están dentro de la elipse. ¿Por qué dentro de la elipse? Porque es menor o igual que 1. Si fuera mayor o igual que 1, entonces fueran los valores que están fuera de la elipse, pero también en la región que delimita la elipse, porque porque es mayor o igual o menor o igual, en este caso menor o igual. Veamos el gráfico del dominio, entonces pueden ver que es una elipse, ¿no? Se pueden ayudar con el GeoGebra, es una elipse, claramente. Lo que está debajo de X son los puntos de corte con X, el denominador de X, quise decir, y el denominador de Y son los puntos de corte con el eje Y. ¿Sí? Aquí lo puse con una flecha para que lo puedan recordar en naranja del año pasado, ¿no? de su curso de quinto año, quise decir. Entonces continuemos. El rango, bueno, ustedes saben que si yo elevo al cuadrado a ambos lados para eliminar la raíz, entonces aquí saben que 9x al cuadrado más 4y al cuadrado va a ser mayor que 0 porque está dentro de una raíz, y que z va a ser menor o igual a 36 porque el valor obtenido debe ser menor o igual que 36. Entonces z está entre menos 6 y 6. Entonces el rango de la función siempre va a estar entre 6 y 6. ¿Cómo se pueden ayudar? Bueno, el gráfico como es cerrado va de 0 a 6, ¿no? Ustedes me dirán, pero ¿por qué de 0 si dice que está entre menos 6 y 6? Porque como está dentro de una raíz cuadrada debe ser un valor mayor que 0. Recordemos que no vamos a obtener nunca valores negativos en las funciones de raíces. Entonces, veamos el gráfico. Si yo grafico esta aquí es un paraboloide, ¿sí? Nótese que es un paraboloide y que su punto máximo es 6 y que su punto mínimo es 0. Véanlo en el gráfico. Va a estar en 0 en Z y como máximo va a estar en 6. ¿Sí? Aquí se lo pongo con una flecha que está entre 0 y 6. Si podemos girar este paraboloide, lo vemos desde arriba, van a observar el dominio. Vean que es una elipse que corta en 3 y corta en 2. ¿Sí? Aquí se los coloco con una flecha. Le coloco la foto de la elipse para que se note. Este lo hice con los dos graficadores distintos del GeoGebra. Recuerden que deben bajar los dos de GeoGebra, tanto el que está para plano como para el que está en 3 dimensiones. Continuemos. Este es el ejemplo 13 que está en la guía y que está también en la clase 1 desgrabada, ¿sí? Que hay dos tipos de artículos, 1 y 2, que se deben producir a lo sumo 200 semanales del producto 1 y que tiene unos datos aquí que los vamos a desglosar, ¿no? Aquí te dice que el precio 1 es igual a 10, el precio 2 es igual a 13, está en miles, el costo unitario 1 es igual a 5, el costo unitario 2 es igual a 6, también está en miles, y que el costo fijo es igual a 10 porque también está en miles. Recordemos que Q1 y Q2 van a ser nuestras variables independientes porque son la producción de los productos, el único que no tenemos, ¿sí? Aquí están nuevamente los datos y yo debo hacer mis restricciones. No hay restricciones matemáticas, no hay ninguna restricción matemática, las restricciones son de forma económica. Entonces, porque te dice que cuando tú produces Q1 y Q2, debes producir mínimo 0 porque no hay producción negativa y máximo 200. No puedes producir más de 200 por los datos que te da el problema. Q1 máximo debes producir 100 y bueno, lo mínimo es 0, nadie produce menos 3 productos. Y Q2 máximo 150 y mínimo 0, nadie produce nuevamente elementos negativos.
Hago mi gráfico del dominio, está en la guía, como pueden verlo. Entre 0 y 100 y entre 0 y 150. Me voy a devolver, perdón. Entre 0 y 100 y entre 0 y 150. ¿Sí? Y aquí está este punto A y este punto B, se les solicita en la guía que deben calcularlo, ¿no? Está bastante sencillo de hacer. Y que se defina de cuánto es el beneficio máximo. En sus clases que debieron haber visto, ustedes saben que la función beneficio es igual a los ingresos menos los costos, ¿sí? Y que la función ingreso es igual a los precios por las cantidades, pero como se están vendiendo dos productos, es P1 por Q1 más P2 por Q2. Y que la función costo es los costos fijos más los costos variables, pero entonces los costos variables son Q1, CU1, o sea, el costo unitario 1 por Q1 más el costo unitario 2 por Q2 más los costos fijos, ¿no? Esta es la función costo, ¿sí? Si hacemos composición de funciones, tomo de aquí esta función ingreso y tomo de aquí esta función costo, ¿sí? Y simplemente hago composición de funciones, algo que ustedes debieron haber visto en matemática 1, y puedo hacer mis sustituciones respectivas. Sustituyo todos los valores y escribo, luego de agrupar términos semejantes, me da mi función original, ¿no? ¿Sí? Que entonces la función beneficio de Q1 y Q2 va a ser igual a 5Q1 más 7Q2 menos 10. ¿Por qué menos 10? Porque 10 son los costos fijos, ¿sí? Y recuerden que siempre los costos, bueno, van a ser negativos porque es lo que pierde la empresa, ¿sí? Entonces, aquí está el gráfico de la función. Nótese que, por decirlo de alguna manera, se ve el dominio de la función debajo o entre X y Y. Ustedes deben estar en la capacidad de reproducir los gráficos de las funciones, ¿sí? Aquí pueden ver, lo puse en una flecha que está el dominio de dicha función. Entonces, si tienen dudas hasta aquí, recuerden suscribirse, darle like a la campanita, comentar sus dudas y darle like a los comentarios de los otros para que yo pueda hacer el segundo video. Recuerden hacer los ejercicios y las actividades que están propuestas en el PDF. Hasta luego, muchachos, que tengan buenas tardes.